Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando brevemente acerca del hábito de comer frente al televisor en los niños y su influencia en la elección de los alimentos. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado frente a un televisor acompañados de snacks y golosinas como si la relación entre los dos fuera vital para el disfrute del programa que vamos a ver? De hecho, si revisamos la despensa nos encontramos con una ingente cantidad de estos productos procesados que adquirimos como parte del mercado habitual. Si nos detenemos a pensar por qué nos comportamos así, debemos remontarnos a nuestra infancia, esa en la que veíamos dibujos animados acompañados de comerciales en los que aparecían otros niños consumiendo frituras, bombones, chocolates. Una situación que moldeó nuestro comportamiento, la misma a la que se enfrentan nuestros hijos cada vez que encienden el televisor y se encuentran con los mismos comerciales, como si el paso del tiempo no nos hubiera demostrado la necesidad de controlar este tipo de contenidos que van en detrimento de la salud de los niños. Pero el asunto no queda ahí. A medida que crecemos y entramos en la adolescencia, aparecen las series de moda, esas en las que el estilo de vida de los jóvenes está rodeada cada 2 escenas por la presencia de comidas rápidas, bebidas saborizadas, cereales de caja y una lista larga de productos procesados, que a la postre se convierten en parte de nuestra alimentación por su inclusión en la despensa, como parte de un compromiso para mantener conforme al adolescente que habita en casa. La obesidad está incrementando exponencialmente en los últimos años, generando problemas de salud y psicológicos en los adolescentes que están empezando a construir una identidad propia y sus patrones de consumo. ¿Y de quién es la culpa? ¿Acaso nosotros no pecamos al aceptar la presencia de estos productos como si el poner límites y el no permitir que estos estén disponibles se asociaran directamente con la infelicidad? La cruda verdad es que existe una clara relación entre el tiempo que se pasa viendo televisión y un empeoramiento en la calidad de la dieta, incluyendo un alto consumo de comidas rápidas y un bajo contenido de frutas y verduras. Y si a esto le sumamos la inactividad física, no dudemos que en pocos años se haga patente el deterioro de la salud. Ahora bien, el efecto es aún más nocivo cuando incluimos entre nuestras costumbres el consumir los alimentos viendo televisión, una situación que se ha relacionado con un mayor consumo de carbohidratos, grasas, un menor consumo de proteínas en los niños y una mayor tendencia a preferir alimentos menos saludables en los menores de 10 años. Es por esto que se recomienda no solo modificar la rutina de las comidas, rescatando la charla, apagando la televisión, colocando un frutero en la mesa para que el niño comprenda que es una parte importante de las comidas. Si hacemos esto desde los primeros años, es probable que el niño incorpore este comportamiento como algo normal y no entre en el círculo vicioso de ver televisión y consumir alimentos procesados. Entonces surge una duda. ¿Influye el tiempo que se pasa viendo televisión en la decisión de consumir comidas procesadas? Sí, se ha encontrado que aquellos que pasan más horas frente al televisor presentan más creencias positivas sobre las consecuencias del consumo de este tipo de comidas, es decir, una mayor posibilidad de disfrutar, sentirse bien, ganar un premio o quizás ayudar a otros. ¿Cuántas veces no hemos ido a comprar en un restaurante no por la calidad de la comida, sino por la posibilidad de adquirir el juguete de moda? Asimismo, se debilita la percepción del riesgo y se asume como algo habitual. Las creencias y valores del televidente se vuelven consistentes con las que visualizan en televisión, como si se tratara del mundo real, y si se trata de un niño, ¿las consecuencias no pueden ser peores? Lo cierto es que poco o nada podemos hacer si la pauta comercial depende de aquellos que poseen mayor capacidad de pago, las grandes cadenas de comidas rápidas, las industrias de alimentos y bebidas procesadas, llegando incluso en ocasiones a ocupar hasta el 89% de los comerciales que un niño ve en un día. Si bien es poco probable que esta situación cambie en un futuro cercano, podemos aportar nuestro granito de arena al evitar la entrada de estos productos en nuestra despensa, al disminuir el tiempo frente al televisor y al incluir más frutas y verduras, no como una imposición, sino como algo que vale la pena probar. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.